actualmente estudiando el postdoctorado en Gobernanzas y Políticas Públicas de la Educación por la Universidad de Alcalá, en Madrid, España, en unión con con la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Mi investigación, antes de comenzar, quiero mostrarles esta cita de Aristóteles que va un poco a adentrar acerca de lo que es mi investigación. Dice, cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto, eso no es fácil. Y es de Aristóteles, en Ética para Nicomaco. ¿De dónde viene mi investigación? Es una problemática social educativa. ¿Por qué? Yo le nombro una investigación post-pandemia y les voy a explicar por qué, independientemente de lo que les comente ahorita. En la siguiente diapositiva les diré por qué. El INEGI, en el levantamiento 2021 en México, en Viare, hace unas referencias en cuanto a la salud mental de la población y el 15.4% maneja que las personas adultas tienen síntomas de depresión y asciende a esta aparte. Las mujeres alcanzan el 19.5%, dice el Enviare, y que el 19% de la población adulta tiene un síntomas de ansiedad severa. Esto fue el 31%, 31.3% revela síntomas de ansiedad mínima y en algún grado, lo menciona el INEGI en el levantamiento 2021. Hay una revista que informa, se llama Aquí, de Integración Juvenil, y hace un foro de compromiso de la juventud mundial, haciendo alusión a la salud mental de los chicos en tiempos de pandemia, en el tiempo en el aislamiento. Dice que entre el 10 y 20% de los jóvenes y mujeres padecen de un trastorno mental durante el confinamiento SARS-CoV-2-19. La Organización Mundial de la Salud dice que el trastorno más usual es la depresión hasta llegar a casos de suicidios, el 43%, haciendo una mención del 15% de niños y niñas entre 7 y 14 años que padecen depresión durante el aislamiento. Esto fue, perdón, pero no me, aquí está. Esto fue lo que de alguna manera me permitió generar esta investigación. ¿Por qué le nombro investigación post pandemia? Tuve una situación en casa, soy mamá también, independientemente de ser maestra, investigadora y promotora de lectura, soy mamá, y en una situación del encierro, mi hija dice, de 3 años, en ese entonces me dice, mamá, quiero morirme, a nadie le importo, no quiero estar aquí. Habíamos estado muchísimo tiempo encerrados, la cobijo, la acomodo y salimos a caminar. Me di cuenta que el encierro nos estaba generando problemas debido al COVID-19. Estas situaciones familiares me permitieron buscar información para que ayudarle a ella en el encierro, y encontramos algo que se le conoce como arteterapia. Entonces, nos sentábamos a tomar arteterapia con ella y ahorita les explico qué es arteterapia. Ajá, entonces nos sentábamos a tomar arteterapia y yo veía que por lo menos tenía una parte de más seguridad en ciertas cosas, de ya no estaba en tiempo encerrada, pasábamos tiempo juntas. Entonces, me preparé como arteterapista, tomé cursos de arteterapia, diplomados de arteterapia, de todo lo que pude tomar de arteterapia para ayudarle primero a ella. Pero me di cuenta también que esta situación la estaban viviendo también mis chicos. Yo soy maestra de educación secundaria y de educación media superior, entonces me di cuenta que la estaban viviendo mis muchachos. Y me generé todo un proyecto de arteterapia y lectura. Ajá, y pedí permiso y empecé a trabajar lectura y arteterapia, solicitando el permiso de mis jefes, ¿no? Y entonces yo estaba feliz porque todo estaba maravillosamente, pero desafortunadamente viene el regreso a clases. Les comento que la primera parte de mi trabajo es vía en línea. Viene el regreso a clases y entonces viene la parte del reto presencial. Entonces, ¿qué era hacer? Validar el proyecto de lectura y arteterapia para el manejo de emociones. Entonces, estos pequeños pasitos eran un camino muy largo y necesitaba una metodología. Antes de comentarles, les digo dónde trabajo y dónde me llevé a cabo la investigación. En la Ciudad de México, tiene 16 alcaldías. Una de estas alcaldías es la alcaldía de Azcapotzalco, calle Espiros, en Norte 87, donde se ubica la escuela secundaria número 55, República de El Salvador. Esta escuela tiene unas características peculiares. De un lado existe el narcomenudeo y del otro lado existe una sociedad, una parte de la sociedad acomodada económicamente. Dos puntos totalmente diferentes. Esto que les comento
donde llevé a cabo la investigación y bajo toda esta perspectiva de justificación y problemática de mi trabajo, que era yo, qué pretendía, ya que le busqué una metodología, es conocer cómo por medio de la lectura y de la arteterapia los educandos manejaban sus emociones. Y entonces, como tenía que validar, tengo que hacer una selección y buscar una muestra, ¿no? Buscar una muestra y buscar una metodología. ¿Cuál fue la metodología? Fue una metodología cuasi experimental. ¿Cuál fue mi muestra? Dos grupos control, un grupo control, perdón, y un grupo experimental. ¿Cuál era la característica de mi muestra? Que los alumnos hubieran vivido en la escuela antes del encierro, durante el encierro y después del encierro. O sea, chicos de tercer grado de primaria, de tercer grado de secundaria. Y como yo pedí permiso a estos chicos que finalmente son menores de edad, yo les daba conferencias a los papás. Preparaba a los papás primero y después les decía, voy a trabajar con sus hijos la ansiedad, voy a trabajar con sus hijos la tristeza, voy a trabajar con sus hijos ¿para qué? Lo que a mí me permitía no solo era trabajar, no solo era pedirles permiso, sino decirles cómo lo pueden trabajar en casa y cómo yo lo voy a trabajar de manera presencial con sus hijos. Ajá, repito, ¿cuál es la metodología? Una metodología cuasi experimental con un grupo control y un grupo control sin tratamiento y un grupo experimental con tratamiento. Se incluyen dos grupos de 30 alumnos, cada uno de tercer grado. Se toma en cuenta el consentimiento de los padres, como ya se los dije, y de las autoridades del plantel. Este diseño se desarrolló un post-test y pre-test. ¿A qué se refiere? Se refiere solo a esta parte de la observación. ¿A qué se refiere? Estas técnicas de prueba de lectura, hábitos de lectura, test que yo les hice antes de empezar la investigación, yo se las hice a ellos y después darles un tratamiento y en un momento les digo cuál es el tratamiento. Entonces, les pongo el tratamiento basado en lectura, arteterapia y después vuelvo a hacer el mismo el segundo levantamiento de prueba de lectura, test de hábitos de lectura, test de emociones al inicio, después de la investigación, y una vez que ya tengo cuadrado eso, lo comparo y es que observo si sirve o no sirve el tratamiento que les estoy dando. ¿De dónde viene este tratamiento o por qué insisto tanto en trabajarlo? Porque Andere dice que el cerebro se desarrolla durante toda la vida, las habilidades no son fijas. El trabajo y la práctica de los educandos se retroalimentan, mejoran, permite que el desarrollo cerebral y la reafirmación de adquisición de nuevas habilidades y conocimientos, ellas se reafirman, se van trabajando estas habilidades. En este sentido se puede trabajar con la propia arteterapia y con esta parte del tratamiento. La planificación que yo hacía cada que hacía o tomaba, por ejemplo, esta es de la tristeza, cómo yo les preguntaba a los chicos cómo llevaba el desarrollo y qué era lo que yo pedía para que ellos trabajaran, ¿vale? Es importante decirles que tenía exactamente 50 minutos para trabajar este trabajo. Este tratamiento. Les comento que las fotografías que ustedes observan son de los trabajos que de manera presencial yo hacía con los chicos y para que vayan por ahí terminando. ¿En qué consiste el tratamiento? Uno, en reconocer la emoción que estamos trabajando, en manifestarla a través de una técnica de pintura. ¿Cuál es la técnica de pintura? En este caso que les estoy mostrando fue a través de un estambre, pintar el estambre y vamos a manejar la tristeza, el enojo. Vamos a hacer un sello de este trabajo, ¿no? Después de esto yo les decía, vamos a esperar a que nuestro dibujo, o lo que nosotros generamos, se seque. Secaban esto y mientras yo les decía, quiero regalarles una lectura. Entonces yo les ponía audiocuentos o leíamos textos breves, pero el texto debía ser con referencia a la emoción trabajada. Después de que escuchaban o leían el cuento, hacíamos una poslectura, es la lectura de comprensión, donde yo les preguntaba qué retomaban de ese texto. Ajá, ¿qué veían de ese texto? Y en este instante yo les decía, las emociones no son feas, las emociones no son buenas, no hay malas, esta emoción de la tristeza es esto, se puede manifestar de diferentes maneras. Si tú no aprendes a vivir, a leer en ti la tristeza, entonces no vas a poder
generar, vas a generar, perdón, alguna situación de depresión grave. Y ahí ya arte terapia no te dice. Termina este manejo de preguntas y después se recrea a partir de qué es lo que este sello para ellos significa. Y entonces reconstruían y le ponían nombre a su arte que hacían. Después de, ¿qué es la arte terapia? Es un tipo de terapia artística, esto les comento, de terapia artística, vía terapéutica, tiene diferentes formas, cuáles, por ejemplo, pintura, musicoterapia, dramaterapia, danzaterapia, pero si ustedes lo observan hacia acá, fue finalmente de pintura, dactiloterapia, con las manos. Y ¿cómo la retomé yo? A través de diversas técnicas sencillas de pintura. Lo que generalmente utilicé fue arte terapia en el sentido de pintura. ¿Cómo percibí que yo podía manejar las emociones? ¿Qué es el manejo de emociones? Es un proceso psicológico que nos permite identificar y modular nuestras emociones. ¿Por qué no lo llamo como inteligencia emocional? Porque Andere nos dice que en realidad el manejo de emociones se refiere, la inteligencia emocional se refiere a cuestión racional, a cuestión de habilidades racionales, intelectuales. Y el manejo de emociones va a impulsos, va a cuestiones de sentimientos, a cuestión de impulsos. Entonces, hay un choque con Goleman y con Andere, porque ellos dicen, con referencia a esto, a que la parte, si es una inteligencia, tiene que ser racional, y si es manejo de emociones, tiene que ser más de modular o de modelar los impulsos que tienen las personas. Estos son algunos de los resultados de mi grupo control y mi grupo experimental. Si ustedes observan, yo hice 3, les digo, grupo control y grupo experimental. ¿Te gusta leer? Una de las primeras preguntas, en el grupo control no hubo cambios, grupo experimental mínimamente hubo un cambio, si ustedes lo observan. Un 36% menciona que a menudo, un 28% casi les cuesta mucho trabajo. ¿Sale? Esta es la prueba estándar que hice de lectura y también si ustedes observan mínimamente hubo un cambio en el grupo experimental. El grupo experimental es al que yo le apliqué el tratamiento. Y viene el test que a mí me interesaba, el test de habilidades socioemocionales. ¿Te cuesta trabajo? Pregunta número 2 de mi test. ¿Te cuesta trabajo expresar tus emociones? En el primer levantamiento, 38.6%. En el levantamiento, segundo levantamiento, 43.8%. ¿Qué les preciso? Una de las cuestiones es, se puede decir que existió un crecimiento una vez que participaban en la cuestión de lectura y arte terapia, puede haber un crecimiento en la participación del grupo experimental al inicio del tratamiento que había cuando yo empecé a trabajar con ellos, tenía problemas porque ellos no querían trabajar, cómo trabajar a través de técnicas, como si no somos niños de primaria, ¿no? Ya pasó la secundaria, ya estamos en la secundaria, ya pasamos a la secundaria, ¿por qué no se queje hacer esto? Pero una vez que los fuimos tratando y trabajando, ellos les gustó el trabajo y reconocían que les agradaba y pedían trabajos de arte, terapia y de lectura. Reconocían mejor las emociones. En cuanto al comportamiento de los alumnos del grupo experimental, disminuyó el comportamiento de violencia o desagrado por las actividades de arte terapia. Según las pláticas con los tutores, se referían a que los jóvenes se percibían más sensibles. El grupo control, que es el grupo que no le di tratamiento, generó problemas de comportamiento y puedo decir que incluso incrementaron los momentos de violencia y desagrado ante las diversas tareas académicas. El tutor académico del grupo dice que él menciona que observaba a los chicos más sensibles y que estaban más prestos a cuestiones académicas. Los alumnos del grupo M33, grupo experimental, evidenciaron que las actividades de manejo de emociones ayudaron a gestionar las emociones. ¿Qué puedo concluir? Se concluye que por medio del observado y de los resultados que es posible fomentar la lectura y al mismo tiempo gestionar las emociones en alumnos de educación secundaria por medio del arte terapia. ¿Qué hace el arte? El arte lo que hace es fortalecer la autoestima, la autoconfianza, nos hace reducir el estrés, la ansiedad. ¿Qué puedo decir en comparación a los resultados del INEGI y a los resultados de la revista Informa? Que por lo menos en mi muestra yo pude observar
que hay cambios y a través del arte se trabajan las emociones, y a través del arte y la lectura se trabajan las emociones. ¿Sale? Eso es lo que yo puedo mencionar. Y que se reducen los momentos de estrés, que se reduce la ansiedad, que se potencializa la memoria, que hay una mayor concentración si se trabaja con el arte, a través del arte. Y una cuestión más, quiero mostrarles una que tiene que ver con el manejo de emociones. Dice el, el que conoce lo exterior es un erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio, el que conquista a los demás es poderoso y el que se conquista a sí mismo es invencible. Emoción no manifestada, no externada, se manifiesta en el cuerpo con medio de una enfermedad. Dice Marian Rojas Estape y el mismo Goleman, que si nosotros no decimos o no aprendemos a leer en nuestro cuerpo qué es la tristeza, cómo para cada quien reacciona la tristeza, el enojo, el enfado, la sorpresa, todas estas emociones que si no nosotros aprendemos a leerlas en nuestro cuerpo y a manifestarlas de una forma inteligente, de una forma sensible, nos trae problemas en cuestiones corporales. Quiero comentarles que bajo esta perspectiva puedo mencionarles que se menciona a Marian Rojas Estape que somos una ciudad demasiadamente informada, pero viviendo en demasiado estrés y que por tal motivo somos una sociedad inflamada, ¿sí? Muchísimas gracias y quedo atenta a sus preguntas. Este es mi contacto por si tienen alguna pregunta. Gracias.